este video les voy a explicar los trastornos de lectura desde el enfoque neuropsicológico. El docente Raúl Alberto de Lama Morán. Curso Neuropsicología. Alumna Brigitte Karina Champilla Faria. A continuación, en la diapositiva, podemos observar el cerebro. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto del cerebro, cerebelo, del tronco encefálico. El cerebelo ajusta los movimientos. El tronco encefálico está compuesto del bulbo raquídeo, que maneja la respiración, tos, estornudo. La protuberancia ayuda a controlar el ritmo cardíaco y la respiración. El cerebro medio controla la visión y audición. El cerebro forma parte del centro del control de todo el cuerpo. También es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje. También es responsable de los reflejos y el control del cuerpo. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo y en cercanías de los aparatos sensoriales primarios de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el sentido del equilibrio. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, sería la neurona. Los cerebros controlan el comportamiento, provocando la contracción de los músculos o estimulando la secreción de sustancias químicas, como algunas hormonas. Incluso los organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de su medio ambiente y actuar en respuesta a ello. El cerebro humano adulto tiene un tamaño, volumen calculando de unos 1100 centímetros cúbicos. Se ha estimado que el cerebro humano contiene unos 8.000 millones de neuronas. Sus funciones. El cerebro procesa la información sensorial, tanto la visual como la táctil, auditiva y olfatoria. Las áreas motoras controlan y coordinan el movimiento, mientras que las áreas de asociación son las responsables de funciones complejas, como la memoria, el razonamiento. Los ganglios basales actúan en la coordinación de movimiento, mientras que el sistema límbico es responsable de las respuestas emocionales. La función motora del cerebro se lleva a cabo principalmente a través de la vía piramidal o corticoespinal, un grupo de fibras nerviosas que parten de neuronas situadas en la corteza motora primaria, situada en la parte posterior del lóbulo frontal, y terminal en el asta anterior de la médula espinal, donde enlazan con una segunda neurona, de la que partes axones que confluyen en los diferentes nervios motores que hacen posible el control voluntario de la musculatura de todo el cuerpo. La neurona es la unidad básica sobre la que está construido el cerebro. Una neurona es más que una célula que se ha especializado en la transmisión de los impulsos nerviosos. Consta de un cuerpo celular o soma, un gran número de pequeñas prolongaciones llamadas dendritas y una prolongación principal que puede ser muy larga y recibe el nombre de axón, el cual a su vez puede ramificarse en muchas ramas al final de su recorrido. El axón se forma en un engrosamiento del cuerpo celular y se extiende a distancias variables que oscilan entre algunos micrómetros y más de 1 metro en algunas neuronas a ciertas localizaciones. Las conexiones que se establecen entre dos neuronas
reciben el nombre de sinapsis. Según el principio de conectividad específica establecido por Ramón y Cajal, las neuronas no se conectan entre sí aleatoriamente, sino que establecen conexiones específicas en determinados lugares con otras células nerviosas, por lo que aparece maraña de ramificaciones que se observa cuando se mira a través del microscopio. Una muestra de tejido cerebral no es un conjunto de conexiones al azar, sino una red de contactos entre células perfectamente organizado, que es lo que hace posible el funcionamiento del sistema nervioso, de todas las actividades cerebrales. Cada neurona integra continuamente números impulsos eléctricos que recibe a través de sus dendritas y emite una respuesta única a través de su axón. Existen neuronas sensitivas que captan información procedente de los diferentes sentidos y neuronas motoras que emiten impulsos que generan los movimientos musculares voluntarios, pero la mayor parte de las que existen en el cerebro son interneuronas, que forman parte de circuitos anatómicos muy precisos. Los neurotransmisores. Un neurotransmisor es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico de una sinapsis química. Un neurotransmisor es una sustancia química producida por la neurona que se libera al espacio sináptico de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción. Interacciona por un receptor específico en la neurona postsináptica, donde produce una determinada respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria. Los neurotransmisores son un aspecto fundamental de la función del cerebro. Existen diferentes sustancias que actúan como neurotransmisores. Algunas de las más importantes son las siguientes: GABA, serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina, entre otras. Las vías dopaminérgicas, por ejemplo, son rutas de neuronas que funcionan con la dopamina como neurotransmisor. Estas vías son de gran interés en la función del cerebro y se ha comprobado que su alteración puede provocar diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad de Parkinson. En el área de Broca, como vemos, es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje, que está ubicado en la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo, en las secciones ocular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. El área de Wernicke es una parte del cerebro humano situada en el lóbulo temporal del hemisferio dominante, que generalmente el izquierdo, con un gran número de excepciones entre las personas zurdas. El giro temporal superior está localizado cerca de la corteza auditiva primaria, así como las partes más externas en este sistema sensorial. En los humanos, el hemisferio izquierdo por lo general contiene las áreas especializadas en el lenguaje. Si bien esto es cierto, para el 97% de la gente diestra, cerca del 19% de la gente zurda tienen sus áreas de lenguaje en el hemisferio derecho y hasta el 68% de ellos tienen algunas habilidades lingüísticas, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. Trastornos de la lectura por lesiones cerebrales.
la dislexia, dislalia, hiperlexia. La dislexia. En el primer punto, la dislexia es superficial o visual. Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma predominante la ruta visual para leer las palabras. Es aquella que nos permite leer de manera global palabras conocidas. Esto lleva a dificultades en todas aquellas palabras no conocidas o inventadas. El número 2, la dislexia fonológica. Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma predominante la ruta fonológica. Es aquella que nos permite leer las palabras regulares a partir de segmentos más pequeños, sílabas. Sin embargo, los sujetos con este tipo de dislexia tendrán problemas con aquellas palabras cuya escritura no se corresponden de forma directa con su pronunciación. En castellano, estas palabras son raras por ser una lengua transparente, fundamentalmente. En el tercer punto, la dislexia mixta. Se presentan problemas referentes a los dos subtipos anteriores. Dislalia. Hay 4 tipos de dislalia. La primera sería la dislalia orgánica. Hace que el niño tenga dificultades para articular determinados fonemas por problemas orgánicos, cuando presentan alteraciones en las neuronas cerebrales o alguna malformación o anomalías en los órganos del habla. La segunda, la dislalia funcional. El niño desconoce o realiza incorrectamente el punto y modo de articulación del fonema. No sabe hacer vibrar la lengua. Para pronunciar bien la R suelen reemplazar la S por la Z o la R por la D. La tercera, la dislalia audiógena, que se caracteriza por dificultades originadas por problemas auditivos. El niño se siente incapaz de pronunciar correctamente los fonemas aunque no oye bien. Y la última, la dislalia evolutiva. La dislalia evolutiva es la propia del desarrollo evolutivo del niño. Hiperlexia. El primer tipo, hiperlexia en niños normales, a los niños que tienen una capacidad precoz para reconocer las palabras escritas más allá del esperado para su nivel general de desarrollo intelectual. Hiperlexia en niños autistas. Causas neurológicas de la dislexia. Los estudios necrópsicos han constatado asimetrías atípicas en el plano temporal, así como la existencia de malformaciones corticales específicas en las regiones frontal izquierda que estarían debidas a perturbaciones en la migración neuronal y alteraciones vasculares ocurridas durante el periodo embrionario. Caso clínico de alexia sinagráfica. Video a continuación. Buenos días. Dentro de los trastornos del lenguaje que afectan la lectura por lesiones cerebrales, el caso clínico que voy a presentar es el de un paciente con el síndrome de alexia sinagrafia. La alexia sinagrafia es un problema en la lectura que no afecta la escritura y que puede presentarse por lesiones cerebrales de cierta naturaleza. Se trata de casos raros, es difícil que se presente un caso con estas características, pero aún así ocurre.
El caso que les presento es de un paciente cuya edad al momento del inicio del padecimiento era de 71 años, sexo masculino, escolaridad con secundaria terminada, su ocupación era la de conductor de transporte de carga. El paciente tiene una lateralidad diestra y la única lengua que habla es el español. El paciente tenía antecedentes heredofamiliares para hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías y cáncer. El paciente inició su padecimiento en febrero de 2012 con cefalea holocraniana pulsátil y alteraciones visuales como visión borrosa, fosfenos, diplopia y probablemente hemianopsia homónima derecha, aunque es claro, en el momento agudo no se estudió y no se pudo demostrar. En el momento agudo presentó asimismo vértigo rotatorio y ansiedad y sensación de miedo y angustia. Hubo también disminución de la fuerza del miembro pélvico derecho. En ese momento, aún en el momento agudo, el paciente no presentó alteración alguna en el lenguaje, ni en la expresión, ni en la comprensión. Su lenguaje era coherente, inteligible y, como he dicho, sin alteraciones para la comprensión o la expresión. Conforme el paciente evolucionó a lo largo de los primeros días, se hicieron evidentes otros trastornos, como la cromatoagnosia, que después evolucionó o involucionó. Hubo alteraciones en la escritura. Es dudoso saber si las hubo o no en las primeras etapas, porque si bien estas pudieron haberse presentado, podían deberse no a un trastorno específico en la escritura, sino al trastorno en la lectura que en el momento agudo o en los primeros días de evolución del padecimiento le impedían escribir. El paciente evolucionó con una clara incapacidad para la lectura, una pérdida total de la capacidad para leer, con alteraciones para el reconocimiento de las letras, tanto de forma aislada y en conjunto. Estas manifestaciones fueron evidentes para la esposa, quien hizo las primeras pruebas. Cuando ellos descubren que el paciente no puede leer, la esposa le pide que lea palabras o que nombre letras y el paciente no fue capaz de hacerlo desde el momento agudo. Hubo también ciertas alteraciones de la memoria reciente, pacientes trastornos de la memoria que remitieron a lo largo de los días o semanas. Se trata pues de un paciente que, como consecuencia de lo que después se demostró que había consistido en un infarto cerebral, presentó entonces, como consecuencia de este episodio vascular, el Bueno, a lo largo de distintas evaluaciones al paciente, se encuentra que hay una notable dificultad para identificar las letras y una incapacidad casi total para leer sílabas o palabras que
en el promedio de las distintas pruebas que se le hacen, alcanza solamente un 4 o un 5% de... El paciente, como se ve en el video, no tiene dificultades para la escritura. En el dictado lo hace de manera acertada esta tarea de escribir letras, sílabas, palabras, pseudopalabras y aún oraciones. En estos casos, su porcentaje de aciertos es prácticamente del 100%, con algunos errores que pueden atribuirse a otro tipo de causas que no son precisamente la situación patológica por la que el paciente pasó. El estudio de imagen que se realiza con el paciente en el momento agudo revela lo siguiente. En la resonancia magnética, en los cortes más altos, no hay evidencia de lesión alguna, y en los cortes más bajos sí hay evidencia de lesión. En la resonancia con contraste se ve que la señal se intensifica en el paciente no puede leer, como ilustré antes, puede escribir, y además vemos que el paciente puede copiar con un porcentaje de éxito del 80%, en un caso como este en que las letras se le estaban presentando que tenían un tiempo de presentación inferior a un segundo. Cuando se explora esta capacidad en los pacientes, bueno, pues debe explorarse tomando en cuenta el efecto de algunas otras variables, como son el tiempo de exposición a los estímulos. Vamos a ver ahora otra prueba que se realiza con el paciente, que consiste en saber si el paciente es capaz de identificar las letras a través del tacto, para lo cual en esta prueba le pedimos que reconozca o identifique las letras que va a palpar y le colocamos un antifaz para que no pueda verlas. Así como le doy la letra, es así como va. Acuérdense que solo con esa manita no se puede ayudar con la otra. De la cara de kilo. Bien. Esta. La C, de mi casa. La L minúscula. Bien. La N. La X. Esta. La Y. Derecho. Después se requiere que se haga el análisis en paralelo de estos rasgos para la identificación de las letras, y que estas letras después se identifiquen o activen representaciones cognitivas abstractas, que son los grafemas, y esto es resultado de las funciones en las que participan ciertas áreas cerebrales que están en este caso en la corteza extrastriada lateral izquierda. Estas unidades individuales que se han identificado o reconocido en la lectura tienen que sintetizarse, tienen que verse como un todo. Esto implica un proceso que se desarrolla en otra área del hemisferio izquierdo, que está entre el lóbulo parietal, temporal y occipital, y que es la corteza extrastriada, en este caso medial izquierda. Luego, la identificación, el reconocimiento de la palabra como una unidad lingüística implica la participación de
otra área cerebral que después de los trabajos de Posner, o a raíz de ciertos trabajos de Posner, se llamó Visual Waveform Area, que está también en un área parieto-temporo-occipital. Después, en la comprensión de lo que se lee, el momento en que intervienen los procesos semánticos, bueno, pues eso se desarrollan en el lóbulo temporal izquierdo. Así que hay diferentes áreas cerebrales, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, que participan en distintos procesos de la lectura. Además, había que entender que hay dentro de la lectura distintas modalidades de realización. Por ejemplo, podemos leer no solo palabras conocidas o palabras con las que estamos familiarizados, sino palabras desconocidas, palabras nuevas. Antes puede escribir y además vemos que el paciente puede copiar con un porcentaje de éxito del 80%, en un caso como este en que las letras se le estaban presentando que tenían un tiempo de presentación inferior a 1 segundo. Cuando se explora esta capacidad en los pacientes, bueno, pues debe explorarse tomando en cuenta el efecto de algunas otras variables como son el tiempo de exposición a los estímulos. Vamos a ver ahora otra prueba que se realiza con el paciente, que consiste en saber si el paciente es capaz de identificar las letras a través del tacto, para lo cual en esta prueba le pedimos que reconozca o identifique las letras que va a palpar y le colocamos un antifaz para que no pueda verlas. Así como le doy la letra, es así como va. Acuérdense que solo con esa manita no se puede ayudar con la otra. De la K de kilo. Bien. Esta. La C de Picasso. La L minúscula. La N. La X. Esta. La Y. Conexión cerebral, conviene realizarlos también colocándole los objetos, las letras, en la mano izquierda. Cuando se le colocan en la mano izquierda, como el paciente tiene un antifaz y no la ve, esta percepción de la forma de las letras se dará en el hemisferio derecho. De ahí tendrá de alguna manera que conectarse esta información con el hemisferio izquierdo, que es donde están las áreas del lenguaje requeridas para el lenguaje. Tampoco ahí tiene el paciente problemas que no tendría por qué tenerlos, pues si bien se da una desconexión entre los lóbulos occipitales, bueno, pues la desconexión entre otras áreas más anteriores del cerebro no tendría por qué haberse visto afectada. Así que el paciente no tiene un problema con el tacto e identifica bien las letras en esta modalidad de percepción. Realizamos con estos pacientes también otro tipo de tareas, como esta, en la cual uno le da los nombres de las letras para ver si el paciente, escuchando los nombres de las letras, es capaz de intuir o reconocer de qué palabra se trata. Pero ahora le voy a decir un par de letras y usted me dice cómo se leerían esas dos letras. J, O, J. Es los estímulos que deberán procesarse con la lectura se encuentra el trastorno, realizamos otro tipo de tareas. Ya con los videos anteriores hemos visto que el paciente tiene dificultad para nombrar las letras, aunque no para copiarlas.
Nos hace falta saber si las identifica y en qué nivel de procesamiento cognitivo se puede dar esta identificación o reconocimiento. Para ello, la tarea en este caso, que aquí se describe como de decisión literal, consiste en presentarle letras de nuestro alfabeto y no letras, o bien letras de otro alfabeto, para ver si en un lapso de presentación muy breve el paciente es capaz de identificar o reconocer si estas son letras o no letras. Sí. 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 No. No. Sí. 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 No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Mayúsculas y o minúsculas. Así que al menos dice mayúscula o minúscula, es lo que le parece. Sí. ¿Listo? Sí. Mayúscula. 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 Minúscula. Minúscula. Mayúscula. Mayúscula. Minúscula. Mayúscula. 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 Tampoco acá las palabras que el paciente lee, cuál es la longitud de estas palabras, cuál es la complejidad gráfica de estas palabras, la frecuencia de las palabras, si son frecuentes o infrecuentes, la categoría gramatical de estas palabras, la frecuencia de estas palabras tomando en consideración o bien el uso en el lenguaje cotidiano o bien en los textos escritos, la frecuencia que en estas palabras que se le pide a los pacientes que leen, la frecuencia que en estas palabras tienen los bigramas o las sílabas o los morfemas flexivos que constituyen estas palabras, y manipulando además, por supuesto, el tiempo de presentación que se le da al paciente para que realice las tareas cuando se le presentan estos estímulos. A partir de estas evaluaciones y a partir de tomar en consideración estas variables lingüísticas, psicolingüísticas y esta caracterización de los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, se pretende llegar a un diagnóstico no solo de el tipo de trastorno que el paciente presenta en términos de es alexia, es dislexia, es alexia fonológica, es alexia pura o es alexia sin agrafia, como en este caso, sino identificar bien los procesos cognitivos que están alterados, porque de ello depende la estrategia terapéutica que se siga para la rehabilitación. Pero no hay razones para pensar que lo hubiera. La siguiente etapa consiste en la identificación en paralelo de todas las letras. En este caso, la identificación de las letras consiste simplemente en reconocerlas, en saber que se han visto antes, en saber que forman parte de su contexto. El paciente no ha tenido dificultad en esta tarea. La ilustramos cuando se le solicitaron tareas
consistentes en que decidiera si lo que veía era una letra o era una letra, y ahí le presentábamos caracteres de otros alfabetos. Esa tarea, ese proceso cognoscitivo lo realiza de manera eficaz, ahí no está el problema. Sí está, sin embargo, en la capacidad para realizar esta identificación de las letras en paralelo. Es decir, identificar en paralelo, de manera automática, todas las letras que se le presentan. Por eso es que cuando se evalúa a este paciente, las palabras aparecen con diferentes tiempos de presentación. En los tiempos breves, el paciente tiene, como he dicho, muchos más problemas, o bien los porcentajes de acierto disminuyen considerablemente. La siguiente etapa es la activación en paralelo de las representaciones de estas letras en grafemas, es decir, convertir estos símbolos, estos signos, en unidades lingüísticas, unidades abstractas, unidades de la lengua. Este proceso también tiene que realizarse en paralelo. En este proceso, el paciente ya ha tenido algunas dificultades, porque es lo que ha llevado a que el paciente tenga problemas para nombrar la propia letra, para decir de qué letra se trata aquella que está leyendo, aunque no es un problema tan severo, pero sí se ha manifestado. Y por supuesto, este problema acontece en este proceso que debe realizarse trabajando con estímulos que deben procesarse en paralelo. El problema del paciente entonces es fundamentalmente en este nivel, comienza a nivel ya propiamente lingüístico cuando se trabaja con unidades abstractas. Las unidades perceptuales se procesan bien, aunque no en paralelo. Por eso es que en ocasiones a este tipo de padecimiento o a pacientes con alexia sinagrafia en la modalidad del paciente que yo les he presentado, se describen como pacientes con un problema de simultaneagnosia, es decir, pacientes que tienen dificultad para procesar estímulos de manera simultánea. La siguiente etapa, que es la integración de estas unidades en sílabas y en palabras, pues están absolutamente afectadas. Es ahí donde se encuentra la mayor parte del problema. Los procesos cognitivos que acontecen posteriormente, que implican identificar la palabra, reconocerla y ser capaz de acceder al significado, pues estos procesos no tienen problemas. Por esas razones que cuando el estímulo viene por otra modalidad perceptual, como puede ser el lenguaje simplemente que se comprende, o la identificación de las letras por el tacto, o bien la capacidad de integrar los sonidos de las letras cuando uno se los da problema, tiene diferentes variedades, y que el diagnóstico de los trastornos. El diagnóstico de dislalia. A un niño le diagnostican dislalia cuando se le nota que es incapaz de pronunciar correctamente los sonidos del habla, que son considerados como normales según su edad y desarrollo. Un niño con dislalia suele sustituir una letra por otra o no pronunciar consonantes. Por ejemplo, dicen mai en lugar de decir maíz, y tes en vez de decir pez, p3. El diagnóstico en dislexia. El aspecto diferencial de la dislexia es la dificultad para aprender a leer y escribir correctamente en ausencia de problemas intelectuales o de otro tipo que den una explicación alternativa al problema presentado, así que hay que excluir defectos de visión, defectos de audición, un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, la existencia de una perturbación emocional primaria, que el problema sea debido a mera falta de función, que haya problemas de salud graves, que no se den lesiones cerebrales diagnosticables y que pueda afectar al área del lenguaje, que puedan darse el diagnóstico de algún retraso grave de desarrollo. Los instrumentos de medición de evaluación son los siguientes. La primera, el WINS,
escala de inteligencia de Wechsler. Tenemos el test Lino de habilidades psicolingüísticas. El aspecto psicomotriz se puede ver mediante las pruebas Mir-Stambach, el área de integración mediante el test de gestálico visomotor de Lauretta-Bender. Posteriormente, el test de figura humana una alternativa para medir la inteligencia, con escaso componente verbal, con las matrices progresivas de Raven. Estrategias de rehabilitación neuropsicológica. Respuestas educativas para tratar la dislexia. En el primer punto, la estimación de los procesos afectados en las tareas del proceso lingüístico. En el segundo punto, aplicación de estrategias de intervención acordes al menú afectando y los errores lectoescritores. La educación multisensorial, mostrar al alumno la escritura de un grafema en una pantalla. Después debe escribir este grafema en el aire, escuchar su pronunciación y articularlo. Por último, recortar la letra y moldearla con plastilina. La educación psicomotriz. Las actividades en este caso irían orientadas a trabajar el esquema corporal, conociendo su cuerpo y su localización de distintas partes. Recortar los dibujos, pegarlos en el folio de la madera, colocarla, pintar de color verde los perros, como se puede observar en la imagen. Están al lado izquierdo del niño, de color amarillo, y los que están a su derecha. A continuación, les voy a explicar algunos ejercicios de lengua, terapia de lenguaje. Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca. Movimientos repetidos a distintos ritmos. Mover lentamente la punta de la lengua del lado izquierdo y al derecho. Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego bajarla al máximo. En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. Tocar la cara interior de las mejillas interiores con la punta de la lengua. Movimientos giratorios de la lengua siguiendo de toda la superficie de los labios. Primero un sentido y luego en el contrario. Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre esa. Finalmente, las conclusiones. Los trastornos de lectura forman parte del conjunto denominado problemas de aprendizaje y se constituyen como los más frecuentes de estos últimos. Debemos de considerar a los problemas del aprendizaje como tales para poder tomar en cuenta todas las variables intervinientes y considerarlas en la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Además, los trastornos del lenguaje pueden afectar gravemente el desarrollo cognitivo, conductual y socioemocional del niño. De no tratarse a tiempo, podría perdurar en la adultez. Muchas gracias.